no merecemos nada. Sin embargo, a Él le place visitar, revelarse a nuestras vidas, pero nosotros no merecemos nada. Bueno, quizás lo que merecemos, ni queremos hablar de eso. Lo que merecemos. Así dice la palabra. Porque todo es por gracia. Y la gracia no es algo que uno merece. Entonces, cuando el Señor nos permite estar en su presencia, debemos reconocer, hermanos, que cuando Él nos visita de una manera tan hermosa, como al principio quizás muy despistados cada uno, pensando en muchas diferentes cosas, pero el Señor es aquel que nos trae y nos atrae a Él. Gracias al Señor por su gracia. Tengo el placer, el privilegio de en esta tarde, de alguna manera, expresar a ustedes el amor y los saludos de los hermanos allá en Miami, y no solamente la congregación en Miami, sino que en diferentes lugares, al saber que íbamos a venir aquí a visitarles y compartir la palabra del Señor, también pidieron de muchas diferentes, de México, de Perú, saludar a los santos en el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, gracias al Señor que somos parte de una familia. Tenemos un Padre, hermanos, un Padre celestial. En esta tarde, si pueden acompañarme por favor aquí a Salmo capítulo 24. También tengo el privilegio de introducir el tema de este retiro. Tendremos, si Dios nos permite, 4 sesiones esta tarde, como mañana por la mañana, mañana por la tarde y el día domingo por la mañana. 4 sesiones principales, podemos decir. Entre esos tiempos también habrán talleres y tiempos de comunión. Pero el tema que el Señor ha puesto claramente en nuestros corazones para este tiempo viene de Salmo capítulo 24. Y a través de estos 2 días, 4 sesiones, estaremos pasando en estos 10 versículos. Hoy, en esta noche, solamente los versículos 3, 4 y 5. Y estaremos viendo precisamente lo que se encuentra en la pantalla. Esta pregunta que está en el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá? Sigue diciendo, ¿y quién estará en su lugar santo? Déjame introducir rápidamente para quizás aquellos que están tomando notas o quienes les gusta ver bien claramente un panorama de lo que estaremos viendo esta noche. Si el Señor así nos concede, los versículos 3 al 6, veremos en cuanto a su dignidad. Está en la pantalla. No sé, no tiene un clicker, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Está bien. Entonces, vamos. Quizás cuando hago así. No, porque hay mucho. Entonces, su dignidad y nuestra indignidad. ¿Quién subirá? Veremos esa dignidad. La pregunta es, ¿quién subirá al monte de Jehová? Habla de él, habla de su dignidad, el monte de Jehová. ¿Quién subirá? Y uno inmediatamente dice, yo iré. Veremos nuestra indignidad. Mañana, en la mañana, si Dios lo permite, veremos su soberanía. Él es rey, Él tiene toda la autoridad, y veremos nuestra rendición a esa autoridad. El día sábado, mañana por la noche, veremos sus puertas. Interesante que la hermana Jennifer en esta noche habló algo de puertas. Sus puertas, y veremos los versículos 7 y 9 mañana por la tarde.
y veremos nuestra disposición, en la disposición que el Señor quiere darnos, esa entrada. Veremos esa bienvenida que el Señor nos permite. Y por último, domingo en la mañana veremos los versículos 8 y 10, lo cual habla de ese Rey de Gloria. Veremos su trono y veremos nuestro reconocimiento del mismo. Entonces el primer día, los versículos 3 al 6 en esta reunión. El día sábado por la mañana, los versículos 1 y 2. Los versículos 7 y 9 mañana por la tarde, y aquí los versículos 8 y 10. Y damos gracias al Señor que Él quiere seguir hablando a nuestras vidas. El contexto de Salmo 24 dice que es el Salmo de David. Como título, Salmo de David, y muchos de los eruditos pues piensan, ¿y cuál es el contexto? Y viendo la historia, no tenemos esto por exactitud, pero sí la mayoría dicen que este salmo podía ser escrito en un tiempo de 3 meses. Y esos 3 meses se menciona en 2 de Samuel capítulo 6, no tenemos tiempo en esta noche para ir allí, pero 2 de Samuel 6, y si quieren una tarea antes de acostarse esta noche quizás con su pareja o con el cuarto, quisieran leer 2 capítulos. El primer capítulo es 2 de Samuel capítulo 6 y es gemelo a 2 de Crónicas capítulo 13. Son 2 capítulos increíbles, donde habla de que David en un momento quiso traer el arca de Jehová. ¿Alguien recuerda de esta historia? Y cuando quiso traer el arca de Jehová, en segunda de Crónicas dice que él tomó a los capitanes, a los grandes, y él dijo al pueblo, debemos hacerlo, y el pueblo dijo, nos parece bien. Vamos a traer el arca. ¿Cuán rápidos somos para hablar en cuanto a Dios? Vamos a hacerlo. Y David pues tomó a todos los grandes y de hecho dice que hizo un nuevo carro. Y eso es una palabra muy importante. ¿Quién no les gustan las cosas nuevas? Sí. Eso habla de nuestras ideas y nuestros conceptos. Porque el Señor ya había dicho quiénes iban a llevar el arca, cuándo iba a ser llevado y cómo iba a ser llevado. Porque ese arca era símbolo de la presencia del Señor. Considera eso por un momento, símbolo de la presencia de Dios, del nombre del Señor. Y David tuvo la gran idea de traer la presencia de Dios. Y todo el pueblo le decía, nos parece bien. Y los grandes iba a llevarlo y con un carro nuevo. Y dice en esos 2 pasajes que vino un momento en el cual todos estaban danzando y tocando pandero, tocando instrumentos, y todos estaban gozosos, y es como que para decir gloria a Dios, hasta que de pronto ese arca empezó a moverse. Y uno que se llamaba Usa, y algo que no tenemos el tiempo para ver, pero un hombre fue delante. ¿Quién se pretende? ¿Quién se atreve a ir delante de Dios? Hasta hablando de esto me da un carro nuevo, llevar la presencia de Dios y todos haciendo lo suyo delante de su presencia. Y dice también en 2 Samuel que lo guiaba la presencia de Dios. Guiaba. ¿Cuántos piensan que podemos guiar a Dios y decir a Dios lo que va a hacer? Guiaba la presencia, llevaba el arca. Traigamos nuevamente el arca. Así son las palabras textuales. Traigamos el arca.
Y entonces todo el pueblo, las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes, danzando y haciendo todo. Y de pronto un hombre se muere en medio de todo eso porque se atreve a tocar. Y toda la bulla se cae. Toda la tierra se cae. Ese hombre se muere, se llamaba Usa, se murió y era íntimo con David. Y era cercano con David, pero era prepotente. Y Usa representa a cada uno de nosotros. En nuestra manera de ir delante y de hacer, yo voy. ¿Quién subirá? Yo voy. ¿Quién irá? Yo voy. ¿Quién irá? ¿A dónde, hermanos? A su lugar santo. ¿Quién irá? Yo voy. Y cuando ese hombre murió, frenó toda la bulla, la música, y David se disgustó con el Señor. David se disgustó contra Dios porque Usa murió. Y dice que él dejó la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, lo dejó y se fue para su casa. Y en ambos pasajes, y quizás ustedes quieren ir a esos capítulos esta noche y poner círculo donde dice 3 meses. Porque por 3 meses estuvo David en su propia casa, pensando todo lo que había pasado. Y vieron las noticias a David que la casa de Obed-Edom fue bendecida. Y de pronto él dice, vamos a traer el arca de Jehová. Pero ahora muy diferente. David quitó sus túnicas de rey. David trajo al pueblo y lo hizo como el Señor había dicho, cuando el Señor había dicho, y de la manera que el Señor había dicho, de una manera tan precisa. ¿Con quiénes? No el que tenía mejor voz, no el que tenía todo la carisma y toda la manera, nada de eso. Había danza delante del Señor, pero era espiritual. El nombre del Señor fue exaltado. El nombre del Señor, 3 meses que David estaba allí. Y sabe que los eruditos, yo no sé, hermanos, pero ellos dicen que en esos 3 meses posiblemente este salmo fue producto de lo que el Señor estaba poniendo en la vida de David. Y con esta palabra podemos ahora leer los versículos 3, 4, 5 y 6, porque ese es el texto de esta noche. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Aquí, hermanos, vemos una pregunta divina. ¿Quién estará en su lugar santo? Y también vemos
una respuesta divina en el versículo 4. Y en los versículos 5 y 6 vemos una verdad que es aplicada a nuestras vidas. Y quiero, hermanos, solamente por este momento considerar que en el versículo 5 habla singular y en el versículo 6 habla plural. Y eso, hermanos, es una verdad que en esta noche solamente por el Espíritu Santo de Dios podemos entender. Porque estamos muy prestos y rápidos para ir al versículo 6, porque eso habla del pueblo de Dios. Y brincamos que el versículo 5 habla en forma singular. ¿Y de quién habla? ¿De quién habla? Él recibirá bendición de Jehová. ¿Quién? La descripción está en el versículo 4. Entonces, si podemos, hermanos, considerar por un momento quién, de que está en el versículo 3. ¿Quién? Se menciona 2 veces. Todo este capítulo, lo cual no vamos a leer esta noche porque vamos a estar cada vez que estamos reunidos desglosando un poco más. Este capítulo enfatiza la santidad y la dignidad de Dios. Enfatiza a través de este capítulo también un contraste entre, como tal, todas las escrituras. Desde el primer capítulo, Génesis 1, menciona el contraste entre luz y tinieblas, oscuridad. Menciona entre la palabra, Mateo capítulo 7, por ejemplo, aquello que es bueno contra aquello que es malo, muy bien, perverso, muy bien. Aquello que es estrecho, el camino estrecho en contraste al camino ancho. Aquello que es eterno, comparado con aquello que es temporal. Aquello que es corruptible, incorruptible, mejor dicho, aquel que es incorruptible con aquello que es corruptible, todo corruptible. Aquello, hermanos, que es sabio, contraste con aquello que es necio. Aquello que es poderoso y aquello que es débil. Aquello que es digno o aquel que es digno y aquel que es. Y por último vemos el lugar santísimo. El lugar santo. La palabra habla del lugar santísimo en contraste al lugar de afuera, lugar lejos de Dios. La pregunta es: ¿quién subirá? ¿Quién estará en el lugar santo? Y hermanos, aquí entonces hay como una pregunta muy profunda en cada uno de nuestros corazones. ¿Podré yo entrar? Cada hombre, cada mujer, cada niño pregunta: ¿podré yo entrar? Hay esa inquietud en nuestros corazones, porque la religiosidad nos enseña: si eres suficiente bueno, tú puedes entrar. Algunos de nosotros venimos de trasfondos que hasta que hay una tortura a nosotros mismos para entonces poder entrar. Hay maneras que en el pueblo de Dios nosotros tendemos, seguro que nada aquí en esta iglesia, no se preocupe, pero hay maneras que usamos a otras vidas y mencionamos cuán malos somos, y eso nos hace pensar más y más. Yo soy digno de entrar, pero fulano de tal no es. Y tenemos como una escalera, un escalón, no sé, ¿qué? Gracias, una escala de quién no, pero quién es. ¿Y es basado en qué? ¿Cuántos asistan los cultos? ¿Cuánto diezman? ¿Cuántos sirven? Ese sí puede entrar. Nosotros sabemos que no es, pero ¿cómo es que ensayamos todo? ¿Cómo es la vida al diario vivir? Bueno, esta
respuesta que está en el versículo 4 dice: el limpio de manos puede entrar. Debemos preguntar: ¿están limpios nuestras manos? Dice: el puro de corazón. Limpio de manos habla de nuestros hechos, lo que nosotros hacemos, la manera en que nosotros estamos en el desarrollo de la vida. ¿Están limpias nuestras manos? Mis manos. ¿Qué dice puro de corazón? ¿Cuántos aquí tienen un corazón puro? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Seguro que aquí en Tenerife nadie vive para la vanidad. Dice: no ha jurado con engaño, nunca, no dice mentira. Entonces, con estas 4 características, de pronto nosotros vamos pensando: ¿qué es lo que esta pregunta? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará? ¿Me pueden acompañar a otro salmo aquí que está en el Salmo capítulo 14? Salmo 14. Dice en el versículo 3 y 4, no sé si ustedes han de alguna manera o en algún momento escuchado: Dios solamente quiere algunas personas buenas, está buscando las buenas personas. Necesita algunas buenas personas. En el versículo 3 dice: todos, ¿cuántos hermanos? Lo tengo subrayado. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En la primera parte del versículo 4 es como decir: todos hacen iniquidad, todos. En el versículo 2, esta es la conclusión de aquel que está en los cielos y mira. Versículo 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien digno. No dice la palabra digno, pero dice entendido. Si hay alguien digno. ¿Y cuál es la respuesta? Alguien que buscara a Dios. Y la respuesta es que no hay. No hay nadie digno. Y si no hay nadie digno, donde dice todos en el versículo 3 y 4, allí yo pongo mi nombre. Allí soy yo, indigna, totalmente indigna. Porque es una cosa que yo digo que yo soy buena. Y es otra cosa cuando el Señor hace la calificación. Y cuando el Señor califica y Él dice: no. En el versículo 7, de pronto dice: ¿quién es digno? Porque no habla de muchos, habla de uno otra vez, singular. Una exclamación: ¡oh, que de Sión saliera la salvación de Israel! ¿Qué significa Sión? Significa el monte de Jehová, significa su presencia. Todos se desviaron, todos son indignos, pero uno saldrá de la misma presencia de Dios. Y Él será la salvación para todos los indignos. Hay uno que es bueno, uno solo. Cuando el Señor busca la santidad, Él no lo busca en nosotros. Cuando Él busca la santidad, Él no está mirando a nosotros para tratar de hacer que nosotros seamos santos. Pero se predica tanto eso, y es totalmente contrario a lo que vemos en la palabra de Dios.
Oh, que de Sión saliera, y en mi Biblia yo lo tengo en rojo, Cristo, la salvación de Israel. Él es el digno. Hay un error, hermanos. Sabe que viniendo para acá me atreví a hacer algo que no debemos hacer. Me atreví a preguntar a la inteligencia artificial algo en cuanto a la Biblia. No lo hagas, muy mala idea. No tiene el Espíritu de Dios. Pero me alegré hacerlo, porque ahora puedo compartirle lo que la inteligencia artificial dice que es la santidad. ¿Qué es la santidad de Dios? Dice, es una enseñanza en la cristianidad que enfatiza la importancia de lograr ser santo para poder experimentar la presencia de Dios y verlo en la vida que sigue. The afterlife. Entonces usted y yo, de acuerdo a esta inteligencia que es artificial, dice que solamente tenemos que lograrlo. La santidad es algo que tú logras. De pronto el indigno, de pronto nosotros solamente tenemos que lograr por ser santos. Sabemos que no de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros, no tiene que subir la mano, levantar la mano, pero cuántos de nosotros en nuestra vida diaria no tratamos de ser santos? Porque pensamos que de esa manera vamos a agradar a Dios para poder. ¿Quién subirá a su santo lugar? Con tal que yo hago esto y esto, yo voy. Es nuestra manera de pensar. Hermanos, todo lo que tiene que ver con santidad solamente habla del carácter de Dios, no habla de mi carácter. Todo lo que habla de la perfección, el Dios santo, el Espíritu Santo, el santo, 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 las sagradas escrituras, su santa presencia, todo lo que habla de la santidad habla de Dios. Ahora uno diría, pero espérate, Gloria, habla también de una nación santa, habla de un sacerdocio santo, ¿no? Habla de un pueblo santo, y es cierto, pero el problema es que no recordamos que todo eso es porque el Señor está en medio de su pueblo. Que Él es aquel que mora en mi corazón totalmente por gracia. Él mora en mi corazón, y a causa de que Dios, cuando Él me ve, Él no me ve, Él ve a aquel que está en mí. Y nosotros, como nos gustan los sancochos y las sopas, que todo está ahí, de pronto también nosotros mezclamos. No, la sopa de anoche fue muy rica, pero es porque todo lo que las hermanas pusieron en esa sopa tenía que estar allí. Pero la palabra de Dios dice, la vasija, que somos nosotros, y el tesoro, lo cual es Cristo. Quita el tesoro de la vasija, ¿y qué tienes? Barro, tierra, lo que es indigno, pero el tesoro sigue siendo el tesoro. Y nosotros, a causa de la visitación del Señor a nuestras vidas, de pronto pienso que soy algo. De pronto, porque yo conozco alguna de las escrituras, que de pronto yo asisto, de pronto yo estoy, y hasta que puedo servir. Ahora yo soy digna. ¿Quién está? ¿Yo? ¿Presente? Totalmente descalificados. Nosotros descalificados. Podemos llegar a un retiro
pero de estar en su santa presencia. No llegamos a los requisitos que dice el versículo 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Por favor, en el capítulo 15 de los Salmos, esta misma pregunta se hace en el capítulo 15 y en el versículo 1. Lo que vimos en el Salmo 24, quizás en sus Biblias quieren poner allí también Salmo 24, versículo 3, porque va a la par con esto. ¿Qué dice Salmo 15? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién está escribiendo, hermanos? Por la inspiración del Espíritu Santo. Estos no fueron creatividad de David. El Espíritu Santo lo está haciendo escribir esto. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Que el Señor también nos haga pensar de esta manera. Con el temor y temblor delante del Señor y decir: Señor, ¿quién estará delante de ti? ¿Quién se puede presentar delante de ti, Señor? La respuesta está en el versículo 2 y 3. Dice, ¿quién? 2, 3, 4 y 5. El resto del capítulo dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admita reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos es vil, es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio al usuario, usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, él está en el lugar santo. Y nunca cae. ¿Quién cayó del cielo como relámpago? Satanás. Pero aquel que nunca ha pecado, nunca puede pecar, porque Él es santo, santo, santo. La respuesta está allí. Hermanos, en Hebreos capítulo 12 y en el versículo 14, no tienen que ir porque está aquí en la pantalla. En Hebreos capítulo 12, 14 dice: busquen la paz con todos. Y sigue diciendo: y la santidad. Porque sin la santidad, ¿qué pasa, hermanos? Nadie verá a Dios. ¿Quién es el príncipe de paz? ¿Y quién es el santo, santo, santo? Sin la santidad de Dios, eso habla de Cristo. Todo lo que dice la palabra habla de Cristo, no habla de nosotros, habla de Cristo. El mismo Señor dijo: todo lo escrito, lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, todo habla en los profetas, en los salmos, todo habla de mí, dice el Señor. Y nosotros de pronto asumamos, nos apropiamos lo que dice la palabra, nos apropiamos de su presencia, nos apropiamos de su nombre y hablamos disparates delante de Dios. Y no tomamos el lugar que nosotros debemos tomar. Y el tomar el lugar donde me corresponde es de reconocer que yo no soy digna. Yo no soy digna. Isaías capítulo 33.
Otra vez se hace la misma pregunta. Otra vez el Señor ahora a través de Isaías. Quizás en este pasaje también quieres poner Salmo capítulo 15, Salmo capítulo 24. Porque en la misma pregunta, quizás con otras palabras, la pregunta de tal manera y la respuesta dicho de una manera que aún un niño pequeño podría entenderlo. Capítulo 33 de Isaías. Sí, mi hermano, una vez más. Versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Hermano, Sión también habla del pueblo de Dios. Sión habla en cuanto al pueblo de Dios. Y entonces este Sión dice, los pecadores se asombraron. ¿Dónde? Está hablando del pueblo de Dios aquí. Pecadores, hipócritas. Y de pronto dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Qué dice Hebreos en cuanto al fuego consumidor? Yo sé que cuando pensamos en fuego, pensamos en el infierno, ¿no? Cuando pensamos en fuego. Pero ¿qué dice Hebreos en cuanto al fuego? Ajá, correcto. Hechos habla de el Espíritu Santo es fuego. Y en Hebreos dice nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, en otras palabras lo dice, ¿quién puede morará? ¿Quién morará en el fuego consumidor, con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Habla de Jesús, habla del Señor. Y la respuesta, otra vez, un niño puede entender esto. Y no habla en forma plural, habla en forma singular. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Singular, habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Oh, hermanos, mira cómo el Señor, mira cómo habla del Señor. Con razón dice en Juan y en Primera de Juan, al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. ¿Quién vino de Dios? ¿Quién fue enviado por Dios? Por eso se llama el apóstol. ¿Sabían ustedes que donde dice en Hebreos capítulo 3, versículo 1, Hebreos 3, 1, notas nada más, Hebreos 3, 1, considerar al apóstol y al sumo sacerdote? ¿Quién es el apóstol? Pablo. No. Considerar a el gran apóstol. Allá en los Estados Unidos tenemos grandes apóstoles. Y todos tienen su tarjeta de presentación. Yo soy un apóstol. No, yo soy el apóstol. ¿Quién es el apóstol? ¿Quién fue el enviado del Padre? Considerar a aquel que fue enviado. Y también dice considerar al sumo sacerdote. ¿Qué representa el sumo sacerdote? El que entra el lugar santísimo. ¿Quién es aquel que entró y nos dio la bienvenida para poder entrar? ¿Quién entró primero? Quizás me adelanto rápido, porque hermanos, queremos considerar este fuego consumidor. Isaías capítulo 1, por favor. Aquí estamos en Isaías. ¿Por qué no vamos a Isaías capítulo 1? El santo, santo, santo dice esto.
Esta es otra vez la misma pregunta. Isaías capítulo 1, pero lo dice de una manera expresando la santidad de Dios. En el versículo 11, Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? En otras palabras, ¿por qué piensas que puedes entrar delante de mí con todos tus sacrificios, con todo lo que tú eres? El sacrificio representa lo que tenemos, y lo que tenemos representa lo que somos. ¿De qué me sirve, dice el Señor, que tú te presentas con todos tus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, el más grande que puedo yo dar. Cantar más fuerte. Ni de ovejas. Ay, mi temperamento es tan. Ni de machos cabríos. Uy, mi manera de ser, mi inteligencia, todo lo que yo traigo. En el versículo 12, mira lo que el santo dice. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí ¿pueden subrayar esa palabra, hollar mis atrios? Eso significa pisotear, romper barrera, hurtar, entrar donde uno no está bienvenido y dice, aquí estoy, aquí estoy. Hola, aquí estoy. Y el Señor dice, ¿quién se atreve a venir delante de mi presencia y proclamar el nombre santo? ¿Quién se atreve a tocar la presencia de Dios con su actitud? 3 meses David se quedó así. Usa se había muerto, representaba a David, representaba sus ideas, representaba ese carro nuevo y todos los grandes de Israel. Todo el pueblo del Señor en ese día murió delante de la grandeza de Dios. Y se dejó esa arca y como ir atrás, ¡oh! Yo no puedo entrar. Yo no puedo entrar. Y no había terapista ni medicina para David. Solamente tenía que presentarse en esa humildad delante de Dios para reconocer, yo no soy digno. Yo no soy digno. Nos apuntamos, hermanos, para ir a un retiro. Nos apuntamos para venir a la reunión. Y venimos con todo lo que somos. Y vamos a ver lo que nos van a decir hoy. ¿Y cuándo es el tiempo recreativo? ¿Cómo se llaman ustedes? La velada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la velada? Déjeme ver si lo voy a comer, si no lo voy a comer. Vamos a ver cuánto tiempo. Vamos a ver el horario. Y venimos delante de Dios con nuestra manera de ser. Y pensamos que el Señor dice, bienvenido. Y es cuando al corazón el Señor hace un alto, hace un paro. Ahora la mayoría de creyentes mira el paro y dice, gracias a Dios por su misericordia. Dios me ama. Juan 3:16. Otros predican
Y dicen, tienes que hacer, y Dios está esperando. Y entonces vamos en esos dos extremos. No importa lo que nosotros vamos a decir, el Señor ha puesto un paro. Y dice, ¿quién subirá? ¿Quién entrará? Consideremos por un momento, hermano, nuestra indignidad, nuestro pecado, porque hoy estamos viendo la diferencia entre su dignidad y nuestra indignidad. Y otra vez, los versículos 3 al 6, lo cual no puedo leer lo suficiente con ustedes. Pero lo hemos visto, esas preguntas en Salmo 15, en el libro de Isaías, en pasaje tras pasaje, que el Señor está diciendo, ¿quién subirá? ¿Quién entrará? Bueno, ¿cuál es nuestro pecado? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra bajeza, nuestra necesidad? Dice Pablo, de tal manera vino en la vida de Pablo una realidad de su indignidad que de pronto dice en Romanos capítulo 7, 24, miserable, yo soy miserable. En una de las versiones dice, miserable hombre que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el Antiguo Testamento tenemos el retrato de dos animales? El asno y la oveja. El asno también se representa con otros animales, y estos animales se conocía como animales inmundos. Pero la oveja era animal limpio. El inmundo, mira el contraste. Dios escogió darnos este retrato para que pudiéramos ver el contraste, lo cual hablamos al principio. El asno es inmundo, la naturaleza del asno, 4 veces, hermano. El asno es inmundo, inaceptable, maldito, impotente. Es un animal que es destinado para la muerte. Simplemente no puede entrar. El asno representa a usted y a mí. Todos podemos decir, ¿qué hace el asno? Nosotros somos ese animal. ¿Qué representa el asno? Los que conocen de animales, ¿qué es el asno? ¿Perdón? Es torpeza y terqueza, ¿no es? También de ser terco, de tener un dominio sobre las cosas. Y si uno quiere que un asno vaya, ¿qué tiene que hacer? Eso representa a usted y a mí. Pero hay otro animal, y ese animal es la oveja. Y la naturaleza del cordero es limpio, es un animal limpio. Habla de ser aceptable a Dios. Dios mismo usa este animal para decir, este animal es bendecido. Y de pronto también eficaz, porque en las Sagradas Escrituras era el cordero que tenía que venir y ser, ¿qué, hermanos? Inmolado. Entonces de pronto ves en el Antiguo Testamento que el pecador traía, cuando pecaba, imagínate usted y yo, si teníamos, cada vez que pecamos, teníamos que traer una oveja. ¿Cuántas ovejas necesitaríamos? Todas las cejas están así. Cada vez que había pecado, uno tenía que traer, y no cualquier oveja. Y al traer ese primogénito, sin mancha, sin arruga, y traerlo, el sacerdote hacía esto: ponía una mano sobre el asno y ponía la otra mano sobre el cordero o la oveja, y representaba el intercambio. El justo por el injusto.
el limpio para el inmundo. Y poniendo las manos de tal manera, había un intercambio. Y se mataba a ese, pero el asno se mantuvo con vida, aunque era destinado para la muerte. Y el que murió fue el derramamiento de sangre. Habla de Cristo, que dice la palabra primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez los pecados, el justo, el digno, el justo por los injustos, los indignos. ¿Qué intercambio más grande hizo Dios con nosotros? Hermanos, nosotros debemos reconocer el santo por los viles. Somos de verdad, somos tan indignos. Somos tan indignos. Considera, hermanos, por un momento, y esto lo vamos a hacer rápido. Vamos, Fernando, podemos, con la ayuda del Señor. Considera tu pecado, hermano, hermana. Considéralo. ¿Qué tipo de pecado tenemos? ¿Sabe usted, sabe lo que es el pecado escondido? Es cuando ignoramos, 3 veces, amado, ignoramos nuestras faltas. Cuando escondemos de nuestras faltas, cuando fingimos, cuando somos hipócritas, fingimos que no todo está bien, somos buenos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Maravilloso, fantástico, decimos, ¿verdad? Todo es fingir. Algunos dicen que son vibraciones, no sé, positive vibes, how do you say that? Vibraciones positivas, ¿no? Buena energía. Oh, buena energía. Energía positiva. Nada de eso en la presencia de Dios. Mira, tenemos que ser alegre, vamos. Y por eso la iglesia está llena de porristas. Para tratar de hacernos, y es como una sesión de terapia. Es emotivo y la iglesia viene siendo tan emocional y lo que cantamos es para nuestras emociones. Y Dios dice no, absolutamente no, en mi presencia nada de eso, porque en mi presencia hay plenitud de. Él es el gozo. Él es la bendición. Él es la santidad. Él es. Y nosotros traemos toda nuestra basura. Y pensamos que podemos fingir delante del Señor. ¿Quién entrará? ¿Quién subirá? ¿Yo? ¿Yo? No. ¿No recuerdas, hermanos, cuando Sara se rió? Y ella dijo, no, yo no reí. ¿Y qué dijo el Señor? Tú reíste. Él no entró en contienda. Él no tuvo un jurado. Simplemente dijo, yo te vi. Yo te escuché. Porque el Señor sabe nuestra indignidad. El problema es que nosotros no sabemos nuestra indignidad. Pensamos que somos algo. Desde chiquito nos dicen que somos algo. Es un problema, hermanos. Cuando negamos nuestras faltas, cuando nosotros pensamos que somos algo y estamos escondiendo detrás del telón, pero el Señor sabe. ¿Qué dice Salmo 90, capítulo 8? Dice, has puesto nuestras iniquidades delante de ti.
nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Esto es, hermanos, la palabra secretos no está en nuestras Biblias, pero búscalo en el original. Y dice, pecados secretos. Has puesto todo delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo David, cuando él pecó con Betsabé? Que todo fue un secreto. ¿Y qué dijo David de pronto cuando el Señor iluminó todo? Mis pecados están siempre delante de mí. Como decir, Señor, tú has quitado el telón. Y yo no puedo decir que soy digno. Tú eres digno, Señor, tú eres digno. Y si esos son los pecados secretos, sabiendo que todas las cosas son reveladas. ¿Por qué? Porque Dios es luz. En Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué, amados? Desnudos y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y pensamos que podemos ir delante del Señor y podemos hacer lo que queremos. Mientras tanto, el Señor nos quiere en esta posición. En vez de decir, yo voy a entrar en la presencia del Señor, el Señor está esperando esta respuesta. Miserable de mí. Miserable de mí. Yo no puedo. Otra vez, ¿por qué? Porque dice la palabra en Primera de Pedro, los injustos, el justo por los injustos. Mira esta parte de acá. Pero si somos justos, entonces no tenemos que ser llevados. Escuché que alguien aquí dijo, lo escuché, por eso lo puedo decir, que alguien dijo, yo voy cuando yo quiero ir, yo voy. Y cuando yo escuché eso quizás a un retiro podemos decir eso, al campamento La Esperanza, pero no delante del Señor. No delante del Señor. Yo voy si yo quiero ir. Yo voy si las cosas resultan bien, no delante del Señor. El Señor no lo permite. Por otro lado, están los pecados escondidos, pero también los pecados contados. Uno dice, no, el Señor no cuenta mis pecados. Ajá. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12? Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ¿dónde? ¿De dónde? Ante Dios. Y los libros, siempre estamos hablando del libro de la vida, ¿verdad que sí? Pero sabía que el Señor tiene varios libros. Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿qué dice, hermanos? Los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. La palabra habla en Mateo capítulo 12, versículo 36. Pero yo les digo que en el día del juicio todos, ahí habla de nosotros, todos tendrán que dar cuenta de ¿qué? ¿Cuántos tendemos a hablar mucho? Todas las mujeres levantan las manos y los hombres también. Porque puede ser que hablamos diferente cantidad de palabras en el día, pero todos hablamos. Y tenemos que dar cuenta para toda palabra. Toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Habla la palabra de Dios en cuanto a palabra abundante. ¿No recuerdas en Génesis capítulo 18, versículo 20? Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es ¿cómo? Sumamente grave.
Jeremías 23:14, también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad, y me han vuelto todos ellos como entre los profetas de ¿quién? Eso habla del pueblo de Dios. ¿Quién está? ¿Y quién subirá? ¿Quién subirá? Si esto es entre los profetas de Jerusalén, ¿quién subirá? Yo voy, yo me presentaré. ¿Sabe que el pecado tiene un valor de aumento? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el pecado va en... ¿Y quién es aquel que ve todo? No, pero es que somos mejores cada día. En Éxodo capítulo 9, versículo 27 dice, entonces al faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo faraón? ¿Es pecado qué? Interesante que un impío reconoce que otra vez ha pecado. Faraón mismo, he pecado otra vez. Y el pueblo del Señor, y el mismo faraón dijo, Jehová es justo, y yo y mi pueblo. Yo leo en el libro de Jonás que ese rey de Nínive también habló de la abundancia del pecado, y él tomó una postura. En Éxodo capítulo 9, versículo 34, al ver Faraón que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar y endurecieron en su corazón, él y sus siervos. Hermanos, cuando vemos que el pecado se va en aumento, pero ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 16? De la plenitud de Cristo todo hemos recibido que también va en aumento. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Y por qué? Porque Cristo el justo por los injustos. Gracias a Dios que el Salmo capítulo 86 versículo 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para los que te invocan. Hermanos, ¿qué estamos viendo? ¿Quién entrará? Si salgas de aquí después de una siesta y ya listo para el tiempo de juegos, por lo menos recuerda, hermanos, el justo por los injustos, y que el único que es digno es Él, que nosotros no podemos presentarnos. ¿Qué hace nosotros como aquellos que somos indignos? El pecado afecta cada parte de mi vida. El pecado me controla. ¿Cuántos podemos decir que entendemos esto? Que el pecado me controla, mientras que el Espíritu Santo me debe estar controlando. ¿Qué me está controlando? Y acelera según permanezco en la misma cosa, el pecado. Mientras tanto estamos diciendo, yo voy, vamos a cantar. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué dice? Allí estaré, a la casa de... Allí estaré. Un pensamiento. Allí estaré, a la casa de Jehová iremos. Cantamos y pensamos que todo está bien y que el Señor está muy contento. Lo he escuchado tanto. El Señor está contento con nosotros. Así no me dice la palabra del Señor.
no me dice la palabra de Dios tal cosa. Hermanos, mis pecados secretos, Dios ve. Mis pecados ofensivos, a Dios le importa. Mis pecados contados, Dios conoce cada uno. Mis pecados intencionales, Dios juzga. Mis pecados ya pesados, cuando en Dios pesa el pecado, Dios evalúa todo. Sigue, mi hermano, por favor, porque es Él por nosotros. Él ve todos los pecados. Y cuando vemos mis pecados medidos, vemos, hermanos, que aún todo lo que yo hago, uno diría, todo pecado es el mismo. Sí, pues, adulterio es igual a lujuria. Todos los pecados son lo mismo ante los ojos de Dios. Bueno, si cometo adulterio, lujuria, bueno, homicidio, odio, todo es igual a Dios. Diga usted, ¿todo es igual a Dios? Es muy cierto, hermanos, que para todo el pecado es malo y toda injusticia es pecado. Es cierto, ¿no? Es cierto, así dice la palabra. Sí, todo pecado tiene el mismo pago, ¿sí o no? Porque, y entonces, ¿qué pasa? Todo pecado también tiene la misma redención, que dice la palabra. Todos juntos, para que se puedan despertar, vamos. Hermano de Dios. Allí, vamos, todos juntos. Todo. Pero el problema, hermanos, es que mis pecados también tienen consecuencias. Y las consecuencias no son todos iguales. Entonces los pecados son medidos. Son medidos. ¿De qué manera? ¿Qué dice? En Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19. ¿Hay alguien que puede leer? Esto es textualmente. ¿Hay alguien que puede leerlo? Mira esto, Dios aborrece y aún 7 le son abominables. Mira, quizás con este pasaje que está en Lucas capítulo 12, palabra de nuestro Dios, es Jesucristo. Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿cuántos? Eso habla que el pecado está. ¿Cuántos azotes va a recibir? ¿Cuánto mereces? Nunca hemos dado pela a los niños, o aquí en Tenerife no lo hace. Aquí, pero el que no entendió, aunque hizo, ¿está diciendo que es tiempo para dormir? No. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá ¿cuántos? Pocos. En otras palabras, el que piensa ser justo, recuerda, hermanos, todos merecemos azotes. Aun cuando no entendemos y hacemos lo malo, también recibimos azotes. Levítico habla de eso, pero no tenemos tiempo de hablarlo. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estamos entendiendo que somos indignos y que hay uno solo que es digno. ¿Quién entrará? Yo entraré. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos. ¿Quién aquí es maestro de escuela dominical? ¿Quién aquí es pastor? ¿Quién aquí? Vamos, Samuel, vamos. Si enseñamos lo que no es de la palabra,
recibiremos mayor condenación. Si tomamos libremente la palabra del Señor y hagamos lo que nosotros queremos hacer con el nombre del Señor y con su palabra, ¿se da cuenta por qué es que la iglesia tiene que ser corregida de tal manera? ¿Se da cuenta por qué es que el tono de las epístolas es tanta de corrección? Porque pensamos algo que no es y el Señor viene a corregirnos. Y también, y por último, vemos que hay pecado arraigado, lo cual habla de continuo. Un pecado sofocante en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, no levanta la mano, cuántos de nosotros tenemos tales pecados? Por ejemplo, la falta de perdón. Pecados que son continuos, pensamientos constantes. La pornografía. Los vicios. Son pecados arraigados. Son de raíz en nuestras vidas. Son cancerosos para nosotros, hermanos. Hasta el punto que es un pecado profundamente arraigado en nosotros de manera que somos esclavos del pecado. Ya entendemos. ¿Y qué dice la palabra? En 1 de Pedro 1:15. ¿Alguien puede leerlo? Toda. Segunda de Corintios capítulo 7:1. En esta contaminación, hermanos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La única manera de hacerlos es verlo a Cristo. En 1 de Juan capítulo 1, 8 al 9, si afirmamos todos juntos, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda mal. Y una vez más, los pecados secretos, mis pecados ofensivos, mis pecados contados, mis pecados intencionales, mis pecados ya pesados, mis pecados enraizados. Oh, hermanos, y allí estamos nosotros diciendo a esta pregunta: yo entraré. No, después de tal escudriñar de la santa palabra del Señor, ya creo, hermanos, que nosotros tendremos mucho cuidado. Uno diría, pero ¿por qué teníamos que ver todo eso? Porque tenemos que tomar nuestro lugar. Tenemos que saber, hermanos, que nosotros no somos dignos. Él es digno. ¿Dónde nos deja todo esto, hermanos? Que por la gracia de Dios, solamente por gracia, como comenzamos en esta noche, por la gracia de Dios fuimos salvos. No por mérito nuestro, no porque somos algo. Que nunca más digamos, estoy feliz. ¿Recuerda la diferencia entre ese hombre que estaba totalmente encadenado? Y mira la diferencia. ¿Quién nos ha libertado? ¿Qué cordero fue presentado por nosotros? Y a causa de eso, hermanos, yo no sé, hermanos, cómo ustedes han considerado esto, pero el cambio de naturaleza que Dios permite, que por su presencia en nosotros, y que Dios mira a la sangre. ¿Recuerda esa puerta que por la sangre tenía que ser puesto sobre
Y cuando el ángel de muerte pasaba, ¿qué vio? Los que estaban dentro de la casa, ¿qué vio? ¿Quién entrará? ¿Quién subirá? ¿Quién se puede presentar delante de Dios? Uno solo. Considerar al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra fe. Considerar a Cristo. Y la próxima vez, incluso en este mismo momento que estamos en la presencia del Señor por gracia, reconozcamos que es por pura gracia. Y que estamos delante del trono de la gracia por Jesucristo. Termino, hermanos, con ustedes en esta noche. En Juan capítulo 1 y en el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto, nadie. Pero el Hijo unigénito que ha venido del Padre. Nadie ha visto a Dios jamás, pero en Cristo somos llevados a Dios, en Cristo. Entonces uno habla de la santidad, la razón por la cual nosotros hablamos de la santidad, hermanos, es porque todo lo que Dios demanda para ver a Dios, ¿qué es necesario? Lo vimos en Hebreos, para ver a Dios, ¿qué es necesario? Paz y la santidad. Todo lo que Dios demanda, primeramente Él es aquel que provee. Todo lo que Dios requiere, Él es aquel que da. Y Él demanda santidad y es Él en nosotros, pero no es nosotros. ¿Quién subirá? Esos 3 meses en casa donde estaba David, él tuvo que venir a un reconocimiento de lo que él había hecho. Y cuando ustedes leen el mismo capítulo al final, 3 meses más luego, él viene muy diferente, muy humillado delante del Señor. Y él trae la presencia del Señor. Y había gozo en todo el pueblo. Cuando nos presentamos delante de Él, es de reconocer, hermanos, que solamente es Cristo. ¿Quién entrará? Regresemos y ya con esto termino. Salmo capítulo 24, aquí donde estuvimos. Salmo capítulo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Versículo 3. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará en ese lugar santo? El limpio de manos. ¿Quién es el limpio de manos, hermanos? El puro de corazón. ¿Quién es? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Quién es? Ni jurado con engaño. ¿Quién es? Entonces, ¿quién es aquel que recibirá bendición de Jehová? Es el mismo Cristo, el ungido de Jehová. Y justicia del Dios de salvación. Y aquí es donde viene la aplicación. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Todos juntos, amados. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora sí, ahora sí. Reconociendo su dignidad y reconociendo nuestra indignidad, solamente vemos que Él está en medio de nosotros. Él ha venido a mi corazón y Él me lleva al Padre. Por eso dice la palabra que todo es en Él, todo es por Él y todo es para Él. Una vez más, todo es en Él, todo es por Él y todo es para Él. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria
Él la honra. Podemos ponernos de pie, hermanos.